Ya saben más o menos cómo es, hay un ejercicio previo, intermedio para entrar en calor, que del que no sé si hablaron, pero hablarán la semana que viene, y es como un ejercicio como para ir tanteando y entrando en diálogo de por dónde viene la cosa. Tienen las dos opciones para elegir. Las dos tienen sus complicaciones específicas, sus desafíos particulares. Las dos nos resultan atractivas, interesantes, así que no hay ahí, déjense llevar por lo que les tiente más, lo que le dé más ganas, ¿no? Sí, en todo caso hay algo que para nosotros, que a mí me gusta medio subrayar, digamos, a diferencia del cuatrimestre pasado, están más concentrados los teóricos al principio y más liberados la segunda parte. Digamos, tenemos 4 teóricas planteadas en principio y una quinta de cierre al final, pero las 4 teóricas se terminarían a mediados de septiembre, es decir, en un mes, en 5 semanas, liquidaríamos la parte teórica y a partir de ahí se concentran en todo lo que son cortes del TP final, ¿no? Después van a tener antes de eso van a tener ese ejercicio. Y después tenemos 6 semanas hasta la entrega final, en la cual la idea es que hagan al menos 3 cortes, traten de aprovecharlos, porque muchas veces como hay 6 semanas, yo después cada comisión, no sé cómo se organizarán, acá son una sola en este turno, pero eh, afina su estrategia de acuerdo a las características, a lo que quiera hacer, pero básicamente la intención, por lo menos gruesa, es que entreguen un corte cada 15 días, o sea, media comisión entrega una semana, media la siguiente, y trabajan en comisión sobre los cortes que va entregando cada dupla en, en cada entrega. La idea es que estén todos en todas y que, como trabajan sobre las mismas series, digamos, van a tener presente las posibilidades, juzgar las estrategias de sus compañeros, juzgarla, digo, en el bien buen sentido, en el sentido de considerar por dónde están yendo, qué posibilidades están descartando, qué posibilidades no están viendo. Les va a ayudar a entrar en diálogo con las estrategias que tengan ustedes, más allá de que hagan una propuesta u otra, ¿no? Porque me parece no, están bastante articulados, ya tenemos un par de años, así específicamente el año pasado fue muy parecido a esta propuesta, y hay posibilidades de que se nutran el recap y el video ensayo recíprocamente. Este, con lo cual da como una posibilidad de muy amplia exploración del material, de estrategias posibles, y que formativamente nos parece que está bueno, precisamente esa ductilidad que se abre. Y sobre todo lo que sí quiero insistir, porque muchas veces no se aprovecha, son esos 3 cortes, y eventualmente pues, hasta puede haber un cuarto que a alguno le venga bien, que tiene que hacer cada quincenal, porque no siempre los aprovechan, en el sentido de que por ahí alguna que otra vez, algún que otra dupla no entrega, y eso se suele notar mucho en el resultado final, pero sobre todo en algo que yo insisto mucho, muy seguido, y por ahí ya lo hice acá, con relación a cierta pérdida que la digitalización de todos los procesos, con todo lo que trajo de positivo, digo, con todo lo que facilitó, ciertas cuestiones que por ahí eran menos fáciles y que esas dificultades se vencían con cierta creatividad, y que eso está bueno no perderlo, ¿no? Esto que tiene que ver con lo que digo muchas veces, que pasa también en la escritura de guiones o escritura de cuentos, escritura literaria, digamos, ¿no? Como el procesador de textos y los programas de edición hacen que no se hagan versiones, ¿no? Uno arbitrariamente decide, bueno, esta es la versión 1, en realidad habitualmente la mayoría supongo que hacemos versión 1, versión 2, versión 543, versión 543B, C, D, es decir que en realidad es siempre
o tiende o empuja el medio a que sea siempre la misma versión que se va puliendo, acomodando, modificando. Es decir, que muy pocas veces hay instancias que favorezcan a replanteos y reevaluaciones de estrategias gruesas. ¿No? En general haces un primer armado y después decís, che, no está funcionando muy bien esto, entonces lo pulís, lo cambiás de lugar, lo tocas un poquito. ¿Qué pasa si le agrego esto, le saco esto, le pongo acá, lo cambio de lugar con esto? Entonces empezás como a acomodar permanentemente en lo que ya está elaborado desde una perspectiva. Y en el camino encontraste 25, 50, 200 pequeños engranajes que, wow, mirá qué copado, esto no iba a pegar ni mirá, pegó. ¿No? Y entonces te enganchaste con una, que inclusive en términos de sentido, muchas veces está bueno lo que plantea, y entonces lo que se va haciendo es afirmarse esa estrategia inicial sin instancia de replanteo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Pero en todo caso, cuando yo empecé a estudiar cines, hacíamos video. En Fílmico sí pasaba. Lo que la diferencia con el Fílmico que se editaba en Moviola era que cada corte lo tenías que pensar un montón. Entonces, porque había que, bueno, había que hacer todo un proceso, digo, ¿no? Solamente preparar el material de un corto de 10 minutos con un bruto de 40, que fue mi tesis, digamos, llevó una semana de acomodar el material de 8 horas, de una o 2 semanas, no recuerdo bien, pero por lo menos una semana de jornadas de 8 horas, más otra semana de sincronización y preparación del sonido solamente digital, o sea, 2 semanas solamente de 8 horas por día, solamente recortar los pedacitos y sincronizarlos con el sonido correspondiente para 40 minutos de material. Obviamente eso implicaba que lo mirabas, que lo mirabas, que lo mirabas, que lo mirabas, que lo mirabas. Y cada vez que tenías que elegir un cortecito, le agrego, le saco 2 planos, 2 planos no, 2 cuadros, buscabas la caja correspondiente, la caja la tenía porque trabajaba sobre una escena, ¿no? Pero agarrabas la caja, agarrabas el pedacito de fílmico, le cortabas los 2 cuadros, buscabas en el coso, le cortabas, pegabas, empalmabas, veías, ¿no? Si le sacabas 2 cuadros, buscabas el rollito correspondiente, se los pegabas ahí atrás para que no se pierdan por si cambiabas de opinión. Es decir, que si querías cortar algo, lo pensabas, ¿no? Pero de todas formas, lo que tenía como gran desventaja la edición en video, que era lineal, o sea que plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, plano 20. Ay, che, cambiaría el plano 4. Bueno, pero de 4 al 20 tenés que cambiar todo de vuelta, porque en cada versión, como es una copia de copia, se degradaba, no era digital, era una grabación magnética. Y cada vuelta de grabación, cada copia degrada mucho el material. O sea, una copia de copia ya era fea, digamos. Entonces, lo que tenías que hacer es el armado, tomo las decisiones, con cuidado, porque por ahí voy a estar laburando un rato largo y ya eso va a quedar. Y después veías todo el primer corte, pensabas toda una estrategia nueva para encarar el segundo corte. Y pensabas toda una nueva estrategia porque empezabas plano 1, plano 2, plano 3. Si hasta el plano 6 te parecía que estaba bien, arrancabas del 7, digamos, no es que tenías que poner los 6 adelante. Pero empezabas de vuelta, porque todo se desacomodaba después, y no es que se cortaba y se pegaba. No sé si tienen claro eso. Lo mismo como escribiendo a máquina, digamos, y bueno, en un momento pulís, agarrás, qué sé yo, cortás y demás, y después escribís escena 1, página 1, y la pasás en limpio, y entonces volvés a escribir desde la escena 1. Eso implicaba que el procedimiento imponía si vas a encarar de vuelta, primero, una versión era una versión, la segunda versión era una segunda versión, no era la primera que se envía. Y entonces eso implicaba, cambiemos de estrategia, probemos otra estrategia o repensemos la estrategia. Eso es lo que tratamos de restaurar con estas 3 instancias de corte, que son entregas, digamos, que si las hacen van a tener una devolución de sus pares y de los docentes, y van a ver que como son proyectos breves, van a tener quincenalmente un momento de parate, repensar todo de vuelta. Que nunca se repiensa todo de vuelta, ¿no? Pero eso es un proceso que yo creo que creativamente era muy productivo. Obviamente era mucho más extenso, mucho más tiempo, y también eso finalmente era mucho más productivo porque un proceso que hoy te lleva una semana te llevaba 3 meses. Entonces, bueno, eran 3 meses de tu vida que estabas con eso en la cabeza. Y van cambiando las cosas que ves en una semana, en otra, en otra, en otra, en otra. Bien. Eso es un poquito la idea y la sugerencia, que sobre todo si les interesa el montaje,
particularmente si les interesa el montaje, traten de aprovecharlo, porque es una situación que después profesionalmente no se les va a repetir, a no ser que se la autoimpongan, digamos. Y, y por ahí se dan cuenta como una experiencia vital de la diferencia entre llegar a un punto, replantear, volver a elaborar, llegar a otro punto, replantear, volver a elaborar y finalmente encontrar la solución definitiva. Obviamente no siempre interviene esto es muy relativo de cada proyecto y de cada cosa, pero particularmente porque en los dos trabajos, tanto en Recap como en el videoensayo, son difíciles, sobre todo para los tiempos a los que tienen que reducir, ¿no? O sea, hacer un videoensayo de 4 minutos máximo, bueno, se las regalo, digamos, pero también el recap, ¿no? Lograr definir se las regalo con todo amor y con todo cariño, desde la cátedra les regalamos esa posibilidad, quiero decir, ¿no? Va a estar todo bien, va a estar todo bien. Ese desafío, ¿no? Pero también organizar la estructura de una temporada previendo la siguiente en 2-3 minutos también es un flor de desafío y sería insólito que el primer corte ya les quede como para hacerle un par de pulidos, ¿eh? Sería realmente, no digo que no pueda pasar, pero les va a venir bien darse esas instancias de replanteo. Bien, eso lo van a trabajar igual sobre todo con Leo y Maxi en comisión. Tenemos hasta las próximas 4 semanas, perdón, sí, las próximas, bueno, no importa. Hasta el 22 de septiembre tenemos 3 teóricas más con la de hoy, en la que vamos a abordar espacio, no, tiempo y ritmo, básicamente, en este desglose que nosotros proponemos en la cursada de trabajar sobre todo con lo que tiene que ver con las dimensiones de sentido, con la noción de sentido. Obviamente todo tiene que ver con todo y lo que estamos trabajando en este cuatrimestre se integra y es con fines, si se quiere, didácticos que lo desagregamos. Esto lo reitero mucho porque me parece que es muy importante no perderlo de vista, qué sé yo, cuando estamos hablando del espacio, no hay procedimientos de construcción del espacio que no involucren al tiempo, ni viceversa, digamos, ¿no? Entonces estamos siempre construyendo un espacio-tiempo, ¿no? Esa desagregación en espacio y tiempo tiene que ver con mirar con más atención un aspecto u otro, pero siempre es fundamental bueno, perdón, entró el gatito. Nada, los gatos y las reuniones virtuales son todo un capítulo de la pandemia. Es bastante reiterativo, ¿no? Porque siempre se meten adelante, a veces muestran la colita nada más. Son muy divertidos. Evidentemente les pasa algo, ¿no? Yo no tengo gato, tengo perro, pero para el... Sí, bueno, les encanta figurar. Sí, se meten. ¿Con quién estás hablando? ¿Viste? Se meten. Bueno, distraen. Pero está bien, ¿no? Así es la vida. ¿En qué estaba? Dividimos espacio-tiempo, términos pedagógicos, etcétera. Etcétera. No, bueno, eso, que con la idea de hacer no un repaso, pero en todo caso una resincronización después de estas 3 semanas sin vernos, esta noción de que siempre partimos con relación a cómo enfocamos el fenómeno del sentido como esa lógica que sostiene el mundo que se crea, digamos.
Y esa conciencia que tenemos como espectadores de que ese mundo creado es un mundo artificial, es un mundo que no existe, digamos, ¿no? Es un mundo que si existe Luisiana en Estados Unidos, asumo que existe, digamos, Marty y Rust en True Detective no son detectives reales, por más que se llame True Detective, y no me voy a enterar de nada que la serie me haya mentido, porque el criterio de verdad no está en que sí una serie de asesinatos rituales siniestros que fue descubierto en el 2012 por dos ex policías que se reunieron y que habían resuelto el caso mal unos años antes, ni con ninguna variedad de cosas por el estilo. Porque entiendo que lo que me propone la película no es eso, digamos, ¿no? Sino que es otra cosa, pero me creo en la película no porque ni siquiera porque creo que eso sea posible, ¿no? Porque en todo caso podemos creer en Avatar o en Matrix o en Blade Runner o en Alien o en muchas películas o en Shrek o en películas donde los animales hablen, donde nos pongamos a llorar porque la mamá de Dumbo o porque lo que fuera, digamos, porque creemos en el vínculo entre personajes que están dibujados, digamos, literalmente. O sea que sabemos que no tienen ningún orden de realidad efectiva material al cual apele. Por supuesto que una película o una serie como True Detective, que juega con un ámbito marginal en Estados Unidos, con vínculos históricos más o menos análogos a cosas que puedan estar sucediendo, digo, huracanes, bueno, desde luego no lo chequeé, pero asumo que los Tuttle no existen, el gobernador y el primo obispo evangelista o pastor, digamos, que juegan la película, y obviamente ningún criterio de verdad pasa por ahí, sino por lo que humanamente se juega en ese espacio-tiempo al que le creo como espacio-tiempo autónomo. Y que cuando dejo de creerle a una película, en realidad lo que estoy comprobando es que básicamente no tiene sentido. ¿Por qué le dejo de creer a una película? Porque lo que pasa no tiene sentido. Pará, si el chabón, ¿no? O no le quiero creer el sentido, o no le doy lugar en mi imaginario a ese sentido, por la razón que sea, puede ser por culpa de la película. De hecho, ¿cuándo puedo decir que es por culpa de la película? ¿No? Cuando por ahí le pongo onda, ¿no? Quiero verlo, quiero creerme lo que pasa, y después digo, bueno, pero, ¿no? En todo caso, a mí me pasa a veces con algunas películas que por ahí me gustaban. En general, cuando iba al cine, digamos, todavía no volví, pero cuando iba al cine, yo disfruto mucho ir al cine. Es difícil que no disfrute de ver una película en el cine, ¿no? Inclusive cuando una película me parece mala, ¿no? A mí personalmente no tiene por qué sucederles a ustedes, ¿no? Yo trato de creérmela, de entrar en la película, entro habitualmente y después muchas veces salgo de la película y ¡fum!, se me desarma, ¿no? Empiezo a pensar, güey, chabón, porque cuando hizo esto, pará, ¿por qué hizo esto, no? Entonces, por ahí si estoy con alguien o lo comento con alguien, puede pasarme que alguien me diga, no, pero no te diste cuenta qué, y entonces, bueno, por ahí, sí, la vuelvo a pensar y se me vuelve a armar a lo mejor, che, no lo había pensado de esa forma, o a lo mejor para que se vuelva a armar o terminar de opinar tengo que verla de vuelta. Creo que, no sé si con ustedes, con relación a Laura, había comentado el Aura, había comentado, no que no me había gustado, porque me había gustado, pero en esa, sí hablamos del Aura y de las dos películas que se pueden pensar en el Aura, ¿no? Bueno, que un amigo me dijo, para mí es todo imaginario, y yo no la había visto de ese lugar. La pensé, dije, ¿no? Y me pareció que eso le daba otra dimensión y que me estimulaba a verla de vuelta, la fui a ver de vuelta y empecé a comprobar que efectivamente era una interpretación legítima y que podía adoptar si quería y podía encontrar razones para eso y que la película crecía ahí. Entonces, no digo en ese caso que se me haya restaurado, pero por ahí es una experiencia que tenemos más compartida, digamos, ¿no? Y que es más o menos análoga. En cuando le encontré sentido a ciertos procedimientos, ¿no? O con Matrix me pasó, ponele, que la primera vez me gustó, digamos, pero no sé si vieron Matrix, supongo que sí, ¿no? Pero yo ya era el profesor, fíjense, ¿no? Eso habla mucho. Era un joven profesor, pero ya un profesor preocupado porque, bueno, viste lo pendejo.
¿No? Que se cuelgan con cualquiera, que flash, como huele acá, esa boludez. No, todo bien, pero en todo caso ya me molestaba esa cosa que tienen legítimamente los jóvenes, digamos, ¿no? De dejarse llevar por los estímulos más inmediatos. Y decir, bueno, cuando Trinity salta al principio y pega su patada y la cámara gira alrededor, que fue un efecto que en su momento fue el efecto que produjo wow, digamos, yo dije, bueno, ¿qué necesidad tenías? ¿No? Después, cuando entré en la película, en la lógica de la película, esa patada que de alguna forma, bueno, te pega como espectador, no te la creas, salite, esto es una representación, es algo que en términos de sentido es recuperable, ¿se entiende? No es un recurso arbitrario, ¿no? Es un recurso en la película que te pega esa patada, ¿no? Está bien, te la pega de una manera luqueada, ¿no? De una manera que te puede estimular, pero te saca de la representación, te hace ver la falsedad de la representación, lo arbitrario de esa representación, que es por supuesto algo que es retomado en términos de sentido en la película, ¿no? Terminó la película y me había encantado. Digo, esto es una intelectualización posterior que hago, ¿no? Pero sí recuerdo que cuando dije, ¿no? Esto ya sé lo que va a causar, ¿no? Después me reenganché con la película, me remetí y después me sorprendió bastante, la vi varias veces, que yo la empecé a usar en las clases y demás, y me sorprendía cuando la mayoría de los espectadores causó mucho impacto y le encantaba a todos los jóvenes, entonces era algo muy, muy bueno de usar, porque en general la habían visto 2, 3, 4 veces, entonces la tenían muy fresca, pero no todos se daban cuenta que esos efectos estaban todos en la matriz. En la realidad ficcional, con todos los bichitos y todas las cosas que hay, no hay ningún efecto de suspensión temporal a través de la digitalización, ¿no? Y no habían entrado, como se los decía, cuando se los hacía ver, digamos, se daban cuenta de una dimensión de sentido, lo recuperaban de una mejor manera. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. A lo que voy es, el espacio-tiempo, que es un artificio, que yo entiendo que es como artificio, se sostiene como tal y puede durar, digamos, en mi espíritu, en el espíritu del espectador, en la medida en la que le encuentre sentido. Le puedo hacer preguntas y si me las responde, crece inclusive, ¿no? Crece de visualización en visualización, o si tenemos muy buena memoria, puede seguir creciendo en nuestro recuerdo. Digamos, ¿no? Y en todo caso lo vamos comprobando. Mi memoria es muy mala, pero las películas que me gustan las veo muchas veces. Y hay muchas películas que me acuerdo mucho y me pasan de ver otra película, de que me pase algo en la vida, de que me pase algo, de tener una charla con alguien y que me hace, ¿no? Y que traigo, ¿no? Como ahora dije patada. Yo no sé si alguna vez dije la patada que le pega al espectador, la patada de Trinity. Ahí hay una analogía. Yo en un momento hice una pausa porque me colgué con esa analogía. ¿No? Ahora hablando con ustedes. Conociendo mi memoria, puede ser que me haya pasado 4 o 5 veces algo en mi vida eso, exactamente con la patada de Trinity, y no me lo hubiera olvidado, pero tiene que ver con esas cosas que producen sentido, ¿no? Digo, volví a ver por sexta, séptima, octava vez, no sé cuántas veces vi True Detective, creo que la uso porque eso me da la excusa para volver a verla. Porque aparte, como son 8 horas, digamos, ¿no? Uno tiene. Una cosa es acordarte de una película de 2 horas y otra cosa es más o menos acordarte de una película de 8, ¿no? Y por supuesto que sigue creciendo True Detective, por supuesto, podría no suceder, ¿no? Sigue creciendo True Detective, soportando, sosteniendo y expandiéndose en cada visualización o en cada relación con, afirmo cosas que por ahí tenía como intuición en la última vez que la vi, entonces las reviso de otra manera. De hecho, hay veces y hay escenas, me pasa muchas veces cuando reviso muchas veces una película, que digo, tengo que fijarme en tal cosa y después se me pasa, me olvido, pero porque entro en un torrente en el torrente de sentido, digamos, que propone la película y hay ciertos detalles que porque la uso en clase, por ejemplo, me pasa mucho sé que pasa, pero las 2 o 3 últimas veces que vi True Detective quise fijarme y no lo encontré. El relato no lo encontré porque cuando pasa me cuelgo con otras cosas, digo, ¿no? Me cuelgo con cosas que hay en la película, pero que pasan de alguna manera fuera de campo, ¿no? ¿Dónde está el relato exactamente de la muerte de la hija, ¿no? Porque sé que está más o menos de Marty, perdón, de Rust,
que está más o menos desparramado, que murió en el garage con un choque de un auto. No lo inventé yo, ¿no? Pero me cuesta encontrarlo. Cada vez que la veo digo, me tengo que fijar dónde está, porque yo sé que hay una construcción con eso particular, y mientras la estoy viendo y lo veo a Marty sufriendo por la hija, y la primera vez, esta vez me fijé, no lo cuenta, pero en algún otro momento lo cuenta, vivíamos en una curva, dice, un accidente de autos. Cómo está construida, cómo hace que el espectador se arme. Inclusive, y pensándolo ahora en voz alta, no digo que sea una estrategia de la película, porque sería ya demasiado que fuera una estrategia deliberada, pero esa misma indeterminación, que en todo caso sí como indeterminación del momento específico de la muerte de la hija de Ras, que lo define por completo, el antes y después, no conocimos el antes, en todo caso, ¿no? Conocimos solamente las consecuencias. En todo caso, sí podemos proyectar cómo sería Rust como padre antes del accidente, ¿no? Un chabón con esa cabeza, con ese espíritu, con esa voluntad, ¿no? Y que lo parte, obviamente, al medio. Eso que está todo fuera de campo, ¿no? Pero ese lugar indefinido, bueno, si lo junto con ese lugar oscuro, esa densidad cálida, a la cual fue invitado a perderse, y él le dijo sí, y sufre, estoy por ponerme a llorar, sufre ese despertarse, ¿no? Cuando se había entregado al encuentro con la hija y con el padre, ¿no? Cosa que tampoco vendría mal olvidar. Bueno, yo creo que no le viene mal ese lugar indeterminado de chico. ¿Dónde está? ¿No? La muerte de la hija. ¿Dónde me contó? ¿No? ¿Dónde me hizo ver eso? ¿No? ¿Cómo se desparramó, digamos, la dosificación de información que me hizo dar cuenta que lo define como personaje, como ser, digamos, un personaje ficticio, obviamente, es la muerte azarosa, ¿no? Porque eso también es por casualidad, ¿no? Se echaban la culpa mutuamente y eso destruyó el matrimonio, ¿no? Cuenta. Echarte la culpa de que estaba jugando en el garaje la nena, en su triciclo, ¿no? Bueno, un chabón se llevó la curva por delante y la mató. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, obviamente el conductor. Bueno, no sé, no cuenta, porque a lo mejor, qué sé yo, se le rompió una rueda. No sé, no cuenta no hay una lógica, no hay una lógica a la que culpar, ¿no? Eso me parece que es clave en términos. Bueno, esas son las preguntas que uno le sigue haciendo en la medida en la que hay una constancia, una permanencia, un lugar, una afinidad, ¿no? Un cariño, un afecto que uno siente por esos personajes, ¿no? Y que desde ahí que uno se pregunta, digamos, ¿no? Y en esas resonancias que tienen esos personajes, lo que de esos personajes activan en nosotros, ¿no? Bueno, obviamente, después de 2 teóricas y a las 21:36, me voy a ir por las ramas, ustedes sabrán disculpar. Pero en todo caso, para seguir pegándole vueltas a esto que no se puede terminar de definir, que es lo que entendemos como sentido que agarra todo esto, ¿no? ¿Y cuál es la figura? ¿Cuál es el concepto? Rust. ¿Qué haría Rust? ¿Qué haría Marty? Digamos, ¿desde qué lugar se sitúa Rust para encararlo a Marty? ¿No? ¿Por qué Marty accede? ¿No? ¿Qué es ese concepto de un hombre se acuerda de sus deudas? ¿No? ¿Cómo es el proceso en lo que entiende? Digo esto porque, bueno, sé que la estudiaron, la analizaron y entonces, bueno, pasó un tiempito, pero la tuvieron que mirar con atención y probablemente sea una referencia compartida más o menos, que si yo digo esto, bueno, cuando se encuentra en el 2012, la cuestión que le plantea, digamos, la noción esa de deuda, ¿no? ¿Qué abre esa noción de deuda? ¿No? Que inclusive tiene esta cosa, mira, lo que creas que me debe, le dice Marty, claro, se acostó, digamos, no fue acostado, pero le metió los cuernos con su esposa, digamos, ¿no? Entonces primero interpreta, esa es la deuda. Está todo bien, no tengo ninguna deuda conmigo, no, pará. ¿Qué deuda? De hecho, le echa la culpa a él, después le dice, mira, yo te culpaba a vos, cada uno tiene sus decisiones, ¿no? De que me la mandaste de alguna forma, digamos, ¿no? Que la corrompiste también a ella, digamos, ¿no? La forzaste a que me venga a buscar para romper con vos, digamos, para poder hacer el corte, digamos, ¿no? Bueno, hay toda una serie de matices ahí, casi infinitos, para
si tenemos ganas colgarnos con relación a las relaciones humanas, inclusive al vínculo que pasa entre, porque para mí lo que enriquece en todas esas tensiones es el vínculo entre ellos, y así como Rast es el personaje claramente, digamos, el que orienta, digamos, Marty es el humano y con todas las falencias y cosas que para mí da un pie que es un personaje hermoso, digo, ¿no? Me parece que el pie es más fácil, bueno, por ahí son mis circunstancias, ¿no? Rast está en un lugar más inalcanzable, podemos decir, ¿no? Está más allá. Como, bueno, vamos a ver seguramente. Lo que no dije es lo que tienen que ver. ¿Leyeron Tarkovsky? Nicolás dice que sí, o más o menos. ¿Dijo que sí? ¿O dijo que sí a alguien que le consultó algo por chat? Bueno, gracias, Nicolás. ¿Alguien más leyó Tarkovsky? ¿Los alumnos reconocen sus deudas? ¿Se dan cuenta que están en deuda? ¿Son conscientes de la deuda que tienen con nosotros? Bueno, nos deben Tarkovsky. Y Murch, segunda parte. Y para la semana que viene, no, para la semana que viene, sí, la semana que viene. Bueno, se van a tener que esmerar para ponerse al día. Lo prioritario es que vean Memento y Apocalipsis Now. Eso sería lo prioritario, pero estaría buenísimo que lean los textos que están planteados. Lo que pasa es que, bueno, se juntaron muchos. Entonces, si no leyeron, bueno, vayan leyendo. Vamos a decir que se lee en una tarde. Murch se lee en una tarde, Tarkovsky se lee en una tarde. En el bondi que no tenemos, se leen 2 textos. Claro, pero no lo tenemos. Depende quién tiene qué bondi y de dónde a dónde también, ¿no? Por ahí. Yo creo que cualquiera de los textos se lee en cualquier bondi mínimo, digamos. Después pueden leer. Bueno, cualquier bondi, qué sé yo. De tu casa a mi casa, en un bondi no te lees Tarkovsky. Pero Murch sí. Murch sí. Bueno, no, pero además está el texto mío y el texto de Mitri. Todo para una semanita. Y aparte es el capítulo, veo XLBI, o sea, extra large. Bueno, tienen ahí Mitri y tienen el texto mío. Y bueno, traten de ir poniéndose al día con los textos. Estaría buenísimo si los pueden leer, pero prioricen. Probablemente las hayan visto, Memento y Apocalipsis, véanlas de vuelta, traten de tenerlas frescas. Tienen mucho que ver con los temas que vamos a trabajar, podemos hablar de cualquiera de las dos, meternos más con una que con otra. Hay muchas correspondencias entre las distintas películas que estamos proponiendo. Sí voy a revisar, todavía no sé, véanlas si quieren, ¿no? El Padrino 2 y Atrapada, que son las 2 semanas después, pero probablemente siempre tengo pensado por ahí en revisarlas y eventualmente cambiarlas, pues Coppola tenemos ya Apocalipsis, y creo que habíamos hablado de algo, bueno, probablemente, tal vez las cambiemos. Y de Apocalipsis, nosotros les pasamos un vínculo con una carpeta con películas, ¿verdad? Bueno, ahí hay una versión que no es la más fácil de encontrar. ¿Todos vieron Apocalipsis Now? Casi todos vieron Apocalipsis Now. Bueno, los que no la vieron, arranquen por la del 79, con la versión original. Los que la vieron, lo más probable es que hayan visto la Redux, a no ser que la hayan visto porque estaba en la filmografía y se la bajaron de nosotros y vieron la versión original. La Redux tiene 40 y pico de minutos más. Y el problema que tiene la Redux es que si ves la Redux primero y después ves la original, cambia mucho Willard en la Redux. Y para mí es mejor el Willard de la original, digamos, ¿no? En todo caso sería discutible cuál es mejor, pero cambia mucho. Y si ya viste el de la Redux, vas a ver el de la Redux en la original, a no ser que te la hayas olvidado por completo, digamos, ¿no? Pero va a empezar, porque empieza igual, digamos, empiezan a distinguir en la escena con Robert Duvall, en la escena
del surf, digamos, ¿no? Ahí es donde empiezan las distinciones, y cambia mucho la caracterización de Willard con lo que se le agrega. Con lo cual sugiero que vean la versión original, que para mí es mejor. Me encantan las escenas que se agregó, me encanta verlo. Y siempre digo lo mismo, sería buenísimo si ven las dos, poder, eventualmente, seguramente, y si no lo podemos buscar, porque no sé si si conseguiremos el Blu-ray como para que esté en HD, pero seguro que, bueno, que están las escenas marcadas y se pueden ver las escenas como extras, digamos, las escenas agregadas en la Redux. A mí me parece, a los que les interese el montaje, en el canal estamos subiendo bastantes escenas descartadas de distintas películas. Hay si les gustó True Detective, no sé si vieron, tenemos ahí unos cuantos extras muy lindos de True Detective, alguna escena eliminada, varias entrevistas con Pisolato, una con el músico, con T-Bone Burnett, que está muy linda, y unos capitulitos que se llaman Inside de capítulo tal, capítulo Inside Episode 1, 2, 3, y todo eso, que es Pisolato y Fukunaga, ¿no? Se llama el director, analizando y comentando la serie, que están muy bien. Pero sobre todo, si les interesa el montaje, les interesa el cine, específicamente, es un re buen ejercicio ver las escenas eliminadas, ¿no? La inmensa mayoría de los casos te das cuenta, muchas veces te pones en el lugar de tomar decisiones, de eliminaron esta escena, qué zarpado, ¿no? Ya hay que, ¿no? Y muchas veces, a mí en general me pasa que tiendo a coincidir con que, bueno, está buenísimo, inclusive cuando me gustan mucho las escenas, está buenísima esa escena, pero la verdad que funciona mejor sin esa escena, ¿no? Que no es una mala decisión, ¿no? En todo caso, te pone en la instancia del lugar de películas que te gustan, digamos, de qué decisiones de montaje estuvieron involucradas, qué pensaron. Muchas veces me pasa que cosas que descubrí en la película eran muy nítidas en esa escena, pero ya estaban en la película sin esa escena, digamos. Y vos decís, bueno, evidentemente no hacía falta, y dentro del proceso creativo hubo un momento en el que se hizo muy nítido, se hizo muy claro. Digamos, en Avatar, no sé si vieron la versión de coleccionista, que es la que tiene el comienzo en la Tierra. ¿La vieron? Bueno, hay una versión que es la que tiene el comienzo en la Tierra. Y está buenísimo ver cómo logró integrar en el otro. Para mí es mejor la que no tiene ese comienzo, digamos, ¿no? La que tiene el comienzo como está en las dos otras versiones. Pero pasa eso después con las películas, que hay tantas versiones que no sabes cuál es la película. No, loco, decidite, hacerme una película, ¿no? Que tengo 3 películas para elegir. Pero en términos de montaje, está buenísimo ver cómo. Después decís, ¿y por qué decidiste volver a meter esa? ¿No? Porque Cameron decidió para. Está bien, ¿no? Ponémelo como escenas eliminadas. Bueno, ahí también en el canal de Acátara tenemos un montón de Avatar, ¿no? De escenas eliminadas que están muy bien. Y hay un documental muy lindo si les gusta, también ahí para chusmear. Bueno, esto venía a cuento de que traten de ver la versión del 79, que no es la Redux, y que dura un poquito menos de 3 horas, y la Redux dura 3 horas 20, 3 horas y media, más o menos, no me acuerdo exactamente, ¿no? Hay unos 40 minutos que agregar. ¿Y qué es la que tenemos cargada en el Drive? En el Drive tenemos la del 79. Exacto. Está, perfecto. O sea, si no la encuentran en otro lado, en el Drive hay una versión digna, y completa. Bueno, no sé de qué estuvimos hablando, pero retomando un poquito con la idea del espacio-tiempo, vamos a hablar del tiempo y del ritmo. En este cuatrimestre. Y les voy a presentar ahora una ventana. Para empezar a pensar sobre cómo funciona el tiempo en cine, ¿no? Bueno, un poquito la cuestión era,
Las preguntas que le hago, por ejemplo, que estaba mencionando con relación a True Detective, dependen de una fe, de lo que Coleridge llamaba la fe poética, digamos, que es la suspensión de la credibilidad habitual y prestarle tu credibilidad, aceptar esa credibilidad al universo que te propone la película, ¿no? Está bien, me lo creo. Está bien, creo que de verdad existió. No que de verdad existió históricamente, sino voy a jugar a que Marty es real, que Rust es real, que Rust murió la hija a los 2 años, esto, todo. Entonces empiezo en la proyección emocional que tengo, le hago, miro con atención a ver por qué me pega en definitiva, ¿no? ¿Por qué me conmueve? Digamos, que no es tratar de entender mejor también eso y extender eso, ¿no? No es para, bueno, lo resolví, ¿no? Como cuando dicen, bueno, las madres en Hitchcock es porque tenía una relación con la mamá tal y cual. Y qué sé yo, ¿qué me importa, digamos? No, lo que me afecta de las madres de Hitchcock no es por la madre de Hitchcock de Alfred. En todo caso, lo que hizo Alfred, si tenía una relación problemática con su mamá, cómo la procesó, la convirtió en idea y el lugar que tiene la madre en su cine, y en cómo me afecta, no tiene nada, no me explica nada, no me explica nada de la verdad de la película, enterarme que Alfred tuvo una relación tal o cual con la mamá, ¿qué me importa? No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Lo que me importa es lo que pasa en la película, o sea, ni siquiera me explica el proceso creativo de, digamos, si tuvo, que no sé si tuvo, no sé cómo fue la relación de Alfred con su mamá, pero es lo que muchas veces por ahí emerge como tipo de análisis. Bueno, no, lo que pasa es que Pisolato, ¿viste? El papá le pegaba cuando era chiquito. Y, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, claro, la función del padre, bla, todo eso, ¿no? Cómo lo proyecta en Childress y su papá de 70 años, que le quemó la cara, y lo que fuera, y en cómo se convierte el eje, ¿no? de la figura del padre como eje de sentido a lo largo de la serie, digamos. Digamos, no me explica nada. En todo caso, tengo que hacer las preguntas a la película, a cómo es Rust como padre, cómo es Marty como padre, por qué el padre en Vietnam, por qué pasó, cómo fue, qué se me arma como idea con relación a qué se asume como rol, digamos, ¿no? En relación a la idea de paternidad, ¿no? Porque ni siquiera es al ejercicio de la paternidad responsable, o pongámosle lo que fuera, ¿no? No sé si se entiende lo que digo, ¿no? ¿Qué es la figura del padre, ¿no? ¿Por qué me afecta como afecta, ¿no? ¿Qué es lo que propone la película? En todo caso, eso si quieren lo podemos retomar, pero no tiene que ver con nada que esté fuera de la película, ¿no? Y en todo caso, hay cuando una película nos afecta es porque está tocando una fibra interior, una fibra nuestra, y entonces te afecta. Y hacerle preguntas a la película es desplazadamente hacerse preguntas uno mismo, sobre el mundo, sobre el vínculo con el mundo, sobre la visión del mundo, ¿no? Que en todo caso, si la compartimos, si una película nos afecta emocionalmente y se sostiene cuando le hacemos estas preguntas, seguramente es porque vemos ahí expresada una perspectiva que compartimos y entonces nos afecta y nos situamos en ese lugar, del cual por ahí también nos podemos correr o no, porque lo podemos ver como objeto también, ¿no? Pero en todo caso, ese tipo de fe es la fe poética, ¿no? Le creo a eso, le creo como proceso espiritual, digamos, ¿no? Como proceso imaginario, que se objetiva, ¿no? Porque en todo caso lo imaginario, y eso ahora lo podemos entroncar con otra cosa, uno lo tiende, bueno, como que es variable, la fantasía, la imaginación, no está en ningún lado, ¿no? ¿Dónde está? No se agarra, digamos, ¿no? Aparte te podés permitir un montón de cosas en tu imaginación, digamos, ¿no? Tenés mucha libertad, ¿no? Bueno, la película lo que hace es fijarla en un objeto, ¿no? Que es lo que imaginó el autor y lo que en realidad se produce como imaginación en cada uno de sus espectadores, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una idea, una experiencia, una vivencia de True Detective, ¿no? Que es indefectiblemente diferente porque somos distintos, ¿no? Pero si nos gustó, seguramente vamos a encontrar
lugares importantes, si nos gustó mucho sobre todo. A los que nos gustó mucho vamos a encontrar seguramente elementos en los que nos podemos identificar y ponerla en debate, inclusive en debate entre nosotros, no sé. Nos ayuda a ver recíprocamente cosas de la película, de nosotros, de nuestro ser en el mundo y lo que fuera, ¿no? Entonces también es una actividad que yo creo que es el lugar que ocupa además el cine en el último siglo, en el mundo, ¿no? Es ese espacio de reflexión, ese relato en torno del cual nos constituimos como humanidad, digamos, porque es un relato globalizado, por lo menos este tipo de películas, ¿no? Hoy hablábamos de Titanic con la otra comisión. Titanic es una película que vio el 95% de la población mundial. Bueno, no es poca cosa eso, ¿no? Y que afectó emocional, sensiblemente al 95% de la población mundial. Y si uno se pone a ver el relato, che, ¿qué hizo Cameron, ¿no? Que sembró esa semilla en la humanidad, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuál es la naturaleza de esa semilla? Bueno, ustedes saben, imaginarán que me parece que estoy muy agradecido a que lo haya hecho y estoy dispuesto a defender en todo caso, porque bueno, por supuesto, nos movemos en un medio en el que muchas veces se malinterpretan ese tipo de expresiones. Yo creo que de una manera tecnificadamente, no digo deliberada en el sentido de que hay alguien que dice vamos a hacer que la gente culta piense que Titanic es una mierda, pero sí como lógica del sistema, ¿no? Entonces, yo trato desde mi humilde lugar, ¿no? De decir, che, loco, no, mirá la peli. Mírala. ¿No? ¿Por qué es una mierda? ¿Qué es una mierda? ¿No? ¿A quién le conviene ver a Titanic como una mierda? Pero además, digamos, se terminan imponiendo. No hay con qué darle, digamos, ¿no? En todo caso, al Padrino, a Titanic, ¿no? Yo creo que finalmente van a terminar ocupando. El Padrino ya lo ocupó largamente, ¿no? No se puede pensar la política sin pensar en el Padrino. Bueno, no se puede pensar en el momento contemporáneo. Titanic es hasta el meme más... Debe ser la película más memizada de la historia del cine, porque bueno, sí, ya definió, digamos, de una manera simbólica decisiva el estado contemporáneo de nuestra cultura, ¿no? Que está toda con todos los motores directo al témpano, ¿no? Ahora el sistema de valores, de relaciones, de cosas que se ponen en juego en relación a esa nave, digamos, que no es ningún descubrimiento, digamos, plantear como metáfora del mundo, es tan directa, tan elemental en el mejor sentido, ¿no? Encontrar esas metáforas precisas, ¿no? Construir con eso un relato que tenemos en común con los marroquíes, los japoneses, los afganos, digamos, tenemos, che, ¿viste Titanic? Digamos, es algo de lo que podemos hablar. Perdón, me fui, digamos, una vez más. Me gustó Titanic, no sé ustedes. Pero en todo caso, el libro que leyó Nicolás, y no sé el libro, el texto que leyó Nicolás, está tomado de un libro que se llama Esculpir en el tiempo. Hay otra versión más nueva que es Esculpir el tiempo. Así que por eso le puse el paréntesis. No sé en el ruso original cómo conviene leerlo, pero tiene que ver con algo que me parece que siempre me parece muy útil tomar como metáfora disparadora, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué dice, ¿no? Esa expresión? Aún sin haber leído, simplemente, obviamente es una metáfora del cine, ¿no? Él dice que hacer cine es esculpir el tiempo, esculpir en el tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice del cine? ¿No? Tarkovsky no es un teórico, no es un académico, es un director de cine muy poético, hijo de un poeta muy, muy, muy bueno y muy célebre ruso,
además, o sea que tiene todo ese cuelgue místico, además, esa cosa tan... que ocupa ese lugar tan particular también dentro de la historia del cine, más o menos moderno, bueno, reciente para mí, digamos, vale decir que está definiendo al cine de un modo poético, ¿no? Entonces, en esa utilización, ¿qué les parece? ¿Qué sugiere la idea de esculpir el tiempo? Sintamos el flujo del tiempo. Está bien, es una buena decisión. Es interesante lo que están proponiendo. La fuerza de esa sustancia que es el tiempo. ¿Alguien está dispuesto a agarrar masa y cincel? No entendí bien la pregunta, tipo. Ah, está bien. No, la pregunta era, ¿qué les parece si yo digo hacer cine es esculpir en el tiempo? ¿Qué les parece que estoy diciendo, digamos? ¿Qué matices le podemos encontrar? No, boludo, el tiempo no se esculpe. No, eso sería como una... No, que en realidad es pues una historia, pero que se va contando con elipsis, o se va para atrás, se va para adelante. Digo, uno manipula el tiempo como necesita para que el relato funcione. Supongo que a eso te referís. ¿O no? No sé yo, digamos, pero pensemos en que... a ver, yo digo, Tarkovsky dice, está bien, lo que está diciendo, no me parece mal, pero en todo caso para incentivar un poquito más. Tarkovsky dice que hacer cine es esculpir en el tiempo, ¿no? Aparte digo, Tarkovsky dice, bueno, Tarkovsky, dice Tarkovsky. Con lo cual, bueno, vamos a tomárnoslo en serio. Entonces, ¿qué resonancia? Una primera, lo que dice Julieta, me parece que está bien, la podemos dar como, a no ser que alguien no esté de acuerdo, bueno, refiere a que el tiempo se manipula y de alguna manera se moldea y que entonces podés ir para un lado, para el otro, y hay como una especie de analogía entre eso y algo que se esculpe, ¿no? Entonces ahí hay como una primera idea que no la dijo del todo por ahí, pero que está, si se quiere, como lógica inmanente en eso, que es entender al tiempo como una materia, ¿no? Que no es la manera más habitual de entenderlo. Si yo digo que es el tiempo, bueno, es como una especie de continente donde suceden las cosas, ¿no? Un marco, ¿no? Uno no dice, bueno, la hora tiene sustancia, ¿no? El minuto. ¿No? El minuto es como, bueno, un minuto es como un envase en el que pueden suceder una cantidad de cosas. En una hora pueden suceder 60 veces más cosas que en un minuto. En un día 24 veces más cosas que en una hora, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es un envase más grande, más chiquito. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Por lo pronto es eso, ¿no? Ya hay una modificación. ¿Estamos de acuerdo que habitualmente, si entendemos el tiempo, lo entendemos así? No me da el tiempo para terminar con este laburo. ¿Qué quiere decir? Que me quedan 3 horas, necesitaría 6 horas para terminar con este laburo, porque en el desenvase de 3 horas, la cantidad de cosas que puedo hacer con relación, supongamos que estoy haciendo una cosa muy mecánica, sellar papelitos. Sello tanto papelito por hora, en 3 horas voy a sellar 600, necesito 6 horas para los 1200. Se entiende lo que digo, ¿no? Hay una cuantificación que tiene que ver con, bueno, es el... no, bueno, entonces eso no se puede esculpir, ¿no? Lo que dice Julieta implica, no, pará, lo que está diciendo es que te podés mover de un lado para el otro, dilatar o comprimir una determinada duración, que un día, digamos, ¿no? Bueno, True Detective es una historia que va del 95 al 2012, está bien, en 3 momentos, el 95, el 2002, y el 2012, digamos, como 3 líneas temporales en las que se detiene y que se van
juxtaponiendo y que veo un poquito del 2012, un poquito del 95, un poquito del 2002, ¿no? Y se me va armando así una idea que es una rearticulación de esas duraciones, pero que implica en todo caso una materialidad de ese tiempo que no necesariamente lo había pensado en esos términos, ¿no? Eso sería como un primer abordaje que estiro de lo que plantea Julieta, digamos, ¿no? Si no está de acuerdo Julieta, adelante. Y si no, vayamos. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra cosa que mientras íbamos hablando, esculpir en el tiempo, les haya sugerido? Pasa que yo creo que también hay que tomarlo de quien viene, porque, o sea, viendo también cómo él, o sea, cómo son sus películas, se entiende por dónde va, o creo entender por dónde va la frase esculpir en el tiempo, también por esto poético que decías y demás. Pero porque él habla mucho del montaje, del ritmo y de esta cuestión del ritmo dentro de la toma, o de cuánto es el ritmo interno dentro de la toma, y de que el montaje está en función también de cómo se van componiendo estos fragmentos que uno va pensando en la película. Entonces, si uno piensa que en estos fragmentos o en este tiempo, en este ritmo que tiene la toma internamente, como que puede ir dándose una idea de una construcción o de ir esculpiendo o ir tallando, como si el tiempo fuese una banda ancha, digamos, y vos agarrás pedacitos de eso y lo llevas como para tu rancho y vas armando lo que querés, porque, viste que, o sea, porque él dice como que menciona de que entre los que utilizan como un molde o utilizan su tiempo o su visión o su subjetividad para armar, él se encuentra los que prefiere utilizar esa subjetividad para armar como lo que siente el artista y demás. Entonces se entiende que quizás él tome de esa banda ancha pedacitos que vaya utilizando esos fragmentos como para poder esculpirlo. Pero sí, lo entiendo porque es él, digamos. Entiendo porque de quién viene. Está bien. Y porque conoces, viste alguna película y leíste el texto. Imagínense todo lo que avanzaríamos si todos hubiéramos leído el texto. ¿No? Esa es como el modelo ideal de cursada, que hasta ahora no sucedió, pero que es la referencia, ¿no? Todos leímos los textos, vimos las películas, las tenemos frescas, prendemos las cámaras y participamos. Bueno, déjenme tener mis fantasías. Sí, está muy bien. Obviamente eso siempre ayuda, ¿no? Haber leído el texto, conocer y tomarlo como de quien viene, digamos, ¿no? De todas formas, me parece interesante y está muy bien lo que proponés. Me parece interesante que vos usaste dos expresiones que él no usa, digamos, y que en todo caso me parece que es interesante jugar con eso y ver, porque yo creo que de todas formas, aún sin haber leído el texto, que es lo que me sucede habitualmente, logramos llevar la idea de esculpir en el tiempo como algo que igual propone cosas, ¿no? Y que se pueda entender. Vos dijiste tallar, digamos, que no es lo mismo que esculpir. Ahora está bien, ¿no? No es tan distinto, pero no es exactamente lo mismo. Y dijiste esa banda ancha, como recortar, agarrar pedacitos de esa banda ancha. No sé, por banda ancha a mí me suena a internet, no sé si... Es que eso me recordó, para mí es medio análogo a algo que dice Charlie, que, o sea, él dice que la música ya está hecha y vos lo que haces, o sea, él dice, la música ya está hecha. Yo lo que hago es agarrar fragmentos o conectar con esa parte de la música que yo creo que ya está hecha y que resuena a mí, y tomo acordes, agarro una progresión de acordes y la ordeno como yo quiero, pero la música ya está hecha. Y para mí es más o menos lo mismo, digamos, el tiempo ya está hecho, yo lo que hago es tomo pedazos de ese tiempo y lo ordeno como se me canta. Más allá de pensando de si uno hace cine, es imagen y sonido, el otro hace sonido, pero Charlie también es imagen, entonces digo, me resulta análogo, esas dos cosas me resultan medio análogas. Es decir, bueno, yo tomo esto de una banda ancha en el sentido de la totalidad, de eso que está pasando por la totalidad, agarro eso y lo llevo y lo ordeno, digamos, lo voy moldeando. Está muy bien, y ahí agregaste otra frase más, que para mí está muy bien, que es moldeando, digamos, que no es ni tallar ni esculpir,
digamos, y en todo caso hay ciertas dimensiones en esa analogía que parece perfecta que haces con lo que dice Charlie, de que la música ya está, y si podríamos traducirlo, la música ya está, yo solamente la escucho y la transcribo, digamos, ¿no? Porque en todo caso ese ya está tiene dos posibilidades de interpretación, digamos, ¿no? Yo tomo un acorde de Prince, un acorde de, no sé, del otro, del de más allá, los junto y los mezclo de vuelta y hago otra cosa, o yo escucho una música que la escucho yo solo, porque, digamos, ¿no? ¿Dónde está esa música? Esa música que ya está. Y yo creo que esa analogía, inclusive esa diferencia, en todo caso, nos puede aproximar aún más como analogía con Tarkovsky. Y ahí entraríamos en algo a lo que en el recorrido que tenía imaginario le faltaría un escalón previo, digamos, ¿no? Me parece que está muy bien eso, pero hay un detallecito previo que para mí no es menor y que antes de abordar, en todo caso, si me disperso, tratar de recordarme esta idea bueno, de a qué se refiere, a qué se puede referir o a qué podemos, no sé qué quiso decir Charlie, si quiso decir lo que yo tengo ganas de escuchar, digamos, ¿no? Pero pero que tiene que ver con esa preexistencia, digamos, de la música antes de que yo la traslade al sonido específico que le voy a dar, digamos, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Hay otra resonancia para mí que cuando estoy señalando la diferencia entre esculpir, moldear y tallar, me parece que gravita, digamos. Inclusive, si digo esa idea, si se quiere, de virtualidad imaginaria que yo tiendo a interpretar cuando decís banda ancha, digamos, es distinto. Cuando uno dice esculpir, ¿qué imágenes vienen? Si yo digo esculpir, y digo, alguien haciendo fuerza con, no sé si es un cincel o qué, pero... nada más hay un cincel. Impacto. ¿Cómo? Bien. ¿Qué es lo que se esculpe? Porque no se esculpe el barro. El barro se moldea, o se modela, o sea, ¿no? Sí. La madera se talla, ¿no? Y el mármol se esculpe. Sí, o la roca, algo, sí, algo como más macizo, no tan etéreo, no tan moldeable, sino algo como que ya está prefijado. Esa me parece que es una dimensión poéticamente particularmente interesante, ¿no? Porque si en todo caso hacemos una analogía con el tiempo, ¿no? El tipo de analogías más a mano tienen que ver con el río de Heráclito, con lo que fluye y se va y se pierde, la arena entre los dedos, digamos, a cosas que no son ¡pah! Una roca, un bloque de mármol, ¿no? Pará, ¿no? Esculpir, tac, 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 ¿no? En el tiempo. Y en todo caso, ¿no? Esto que también decía Miguel Ángel, como Charlie, si se quiere, si lo vamos a tomar en ese sentido, es la escultura está en la piedra, yo saco lo que sobra, ¿no? ¿Qué está diciendo, no? Está diciendo Miguel Ángel, ¿no? Como que no soy dueño de mi idea. La piedra, digamos, ese concepto, ¿no? La piedra tiene la escultura. Yo lo que tengo que hacer es ver la escultura que tiene la piedra y sacarle lo que falta, lo que sobra, ¿no? Lo que está molestando para que se vea lo que yo ya estoy viendo. O lo que yo quiero escuchar en Charlie, ¿no? Esa música está, no es mía, no me pertenece, ¿no? Yo la escucho y la toco, ¿no? Que yo creo que como proceso creativo, ¿no? Bueno, los antiguos decían la musa, digamos, yo creo que se corresponde con eso y que en el acto creativo hay por lo menos yo tiendo a creer en eso, ¿no? Más un acto intuitivo que un acto constructivo, ¿no? Es el descubrir, el conocer a tu personaje, el escucharlo, ¿no? Hay un momento en el que al que uno aspira, que el personaje cobra vida, y cuando cobra vida ya no te pertenece, ¿no? No puede hacer cualquier cosa. No lo manipulás para que haga y diga. Bueno, a veces sí tenés la posibilidad de manipularlo, quiero decir, ¿no? Siempre está a tu mano porque sos vos el que lo está creando, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que estoy convencido, digo, y después de mucho tiempo de leer a escritores, directores que hablan del proceso creativo y artistas y demás, de que
por lo menos los que a mí me tienden a gustar más, que me parecen más reveladores, más orgánicos y demás, trabajan con esa idea, con que se sienten como mediums, de alguna manera, ¿no? Como que están mediando entre una forma que tienen que descubrir y que trabajar sobre la materia que están trabajando es encontrar esa forma, pero que esa forma no la están inventando arbitrariamente y tomando decisiones. En la práctica vos tomás las decisiones, digo, no es que no, pero es bastante curioso y yo creo que, aparte es muy frecuente, digamos, no es que son excepcionales y medio delirantes y místicos solamente los que hablan en esos términos, ¿no? Hay un momento de posesión creativa, ¿no? Inclusive de momento en el que fluye, la cosa sale. Digamos. ¿Y de dónde viene esa cosa que sale? ¿No? En todo caso, buena parte de ese proceso creativo es dejar, digamos, estar como surfeando sobre esa corriente que vos decís, bueno, dejala salir, organizala. Hay momentos en los que dejás que salga, porque hay mucho, está saliendo mucha cosa, y momentos en que pulís, controlás, empezás a recortar y demás, ¿no? Entonces, hay un par de cosas que me parecen particularmente productivas de pensar en esta definición, que es concebir al tiempo como una materia sólida que va muy a contramano de esa percepción del tiempo como continente de cosas. Bueno, no es eso, ¿no? El tiempo está directamente asociado o indisociablemente vinculado a su contenido. El tiempo es el contenido, el tiempo es esa materia que contiene, no es lo que rodea la materia, ¿no? En todo caso, eso es un concepto arbitrario de ordenamiento, arbitrario, no sé, no del todo arbitrario en todo caso, o si se quiere, no arbitrario, pero exterior a lo que en realidad tiene que ver con la naturaleza, en esto que digo, ¿no? La diferencia entre el tiempo cronológico, el tiempo físico y el tiempo psicológico, cómo lo percibimos. Digamos, ¿no? Una hora nunca es igual a otra. Todas duran 60 minutos, pero díganme qué hora es igual, idéntica a qué otra hora de sus vidas. ¿No? Traten de separar cualquier hora de sus vidas, elijan las más dramáticas, para bien o para mal. Digamos, las más feas, si se quieren, y las más lindas, como proceso, si se quiere, didáctico. ¿No? Pero ¿a qué otra hora es equivalente? Bueno, todas duran 60 minutos, esa equivalencia está, ¿eh? De hecho, bueno, digamos, el minuto previo al primer al primer verso donde se sintieron poetas, al primer beso con la persona que aman, amaron o amarán, ¿no? ¿A qué otros 60 segundos son equivalentes? ¿Y pueden decir que hubo 60 segundos previos? ¿Cuál fue el momento? ¿Cuándo empezó el minuto previo? ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos, ¿o no? Más o menos. Hay como una percepción que tenemos, ¿no? Cuando decimos que una hora se nos estiró, se me hizo eterna. Fueron 10 minutos, pero se me hicieron eternos, ¿no? Los últimos 10 minutos. No a mí, a ustedes. Bueno, a alguno de ustedes. Alguno por ahí no. ¿No? Ahora dicen, no, la última hora, 1 hora y cuarto pasó ya de clase y pasó volando. ¿No? Faltan 45 minutos. Bueno, podemos hacerlo de 40 si quieren lo que falta. Está jugando River, ¿no? Paralelamente, en otra dimensión, está jugando el Millo. Y yo estoy acá con ustedes, ¿no? Es un acto sacrificial que tiene que ser valorado. Ni siquiera tengo ninguna ventanita abierta para que me diga cómo va. Para estar con ustedes, quiero decir, pero hay una parte mía, estoy desdoblado. Bueno, me dispersé, perdón. No, bueno, pero esa diferencia entre, en todo caso, el tiempo, que tiene que ver con esto que decimos, ¿no? La elasticidad tiene que ver con qué tanto se dilata o qué tanto se contrae una determinada duración, digamos, ¿no? Esta idea de que el tiempo es plástico, ¿no? En términos de duración, es elástico, ¿no? Se contrae, se comprime, 1 hora a veces dura más y otras veces dura menos, depende para qué, ¿no? Depende qué cosas se crucen, ¿no? Porque ninguna hora es solamente hora de una sola cosa, ¿no? Así como digo, bueno, tengo una tensión en este momento que tiene que ver con el partido de River,
Bueno, tenemos una tensión con si comimos o no comimos, si nos levantamos temprano o no, qué tanto sueño tenemos, qué tantas cosas de las que dije Titanic, y yo fui a ver a Titanic y me peleé con mi novia a la salida y entonces Titanic quedó marcado por eso y entonces aparecen como, ¿no? Cada momento de nuestra vida está asociado a distintas dinámicas que intervienen, interfieren y modifican, digamos, esa estructura también del tiempo, y eso tiene que ver con la plasticidad del tiempo. Ahora bien, todo esto, digamos, tiene una relación con el tiempo cronológico, ¿no? El tiempo cronológico aparte sirve para estructurar, sirve para organizar, sirve para, ¿no? Vamos por el capítulo 7 de True Detective, falta el octavo. Chequeamos, yo ayer chequeé, ¿no? La vi 7 veces, pero no importa, igual lo chequeé, ¿no? Cuando empezaba el último capítulo, 53 minutos. ¿No? ¿Qué tan largo es? ¡Wow! Faltan 53 minutos. ¿Qué 53? Bueno, yo ya sabía que 53 minutos porque más o menos lo veía, ¿no? Pero, bueno, no voy a decir ciertas cosas que hice, no importa. No hace falta que les cuente todos los detalles. Me dispuse, me preparé para esos 53 minutos, pero la primera vez que la vi, no me acuerdo, la primera vez que la vi, bueno, tengo 7 capítulos, sí me acuerdo que la primera vez que la vi, sí entendí, digo, ¿no? Pero entré en una dinámica que además hacía que viera 3 o 4 capítulos por noche hasta las 3, 4 de la mañana, y que entonces entraba una especie de frecuencia alfa, de estado hipnótico, en el que me perdí 2 millones de detalles, no entendí toda la lógica. No podía reproducir cuando terminé el 8º capítulo la trama, digamos, ¿no? A ese nivel, quiero decir, me encantó, digamos, ¿no? Me encantó, flashé, dije, wow, la tengo que empezar a ver de vuelta. Pero ¿a qué iba con todo esto? Bueno, no sé si iba por acá, pero vamos a tratar de retomar, digamos. Lo que importa en términos de hecho estético, de ficción cinematográfica, obviamente es el tiempo psicológico, ¿no? Esto en todo caso sí es muy relevante en términos de montaje, porque muchas veces uno se puede encontrar con situaciones, che, ese plano dura 43 segundos, ¿no? Habría que cortarlo. ¿Por qué? Porque dura 43 segundos, hay que cortarlo, ¿no? Hay que verlo en esto que subraya también Tarkovsky, que menciona acá Nicolás, que tiene que ver con una perspectiva que yo no comparto del todo, me parece que es una perspectiva muy rica, que ahí está muy bien el ver como de quién viene, digamos, sobre todo si conocemos su cine y demás, pero no diría que ese es el método, ni es la manera, ni es el paso a seguir. Sí, en todo caso, que él pone toda su perspectiva en relación al montaje, en relación a un flujo del tiempo que él considera ya capturado en el plano, ¿no? Y que en todo caso el desafío del montaje, de lo que se sucede en el montaje como operación técnica al final del recorrido, digamos, es reconocer lo que él llama el estado interior, que más o menos tendría que ver con lo que yo llamo sentido, ¿no? Que es el estado interior del material fílmico, ¿no? Él menciona como que el estado interior puede ser que esté mezclando párrafos o ideas que no están conectadas directamente en el texto, pero él habla de que la perspectiva que propone una película tiene que ver con la sensibilidad de cara al tiempo, esa expresión sí está literal así, sensibilidad de cara al tiempo del autor, ¿no? Como que cada uno de nosotros tiene una sensibilidad de cara al tiempo, ¿no? Y se quiere, no sé cómo llamarlo, como una especie de frecuencia, de intensidad, de relación con la temporalidad, ¿no? De que nuestra visión del mundo se puede traducir, si se quiere, como diría Charly García, ¿no? Charly García en todo caso, dijiste Charly, asumí Charly García, tiene una determinada sensibilidad que le hace escuchar ciertas cosas y no otras eventualmente, de cara al tiempo, ¿no? Y en todo caso traducir y articular musicalmente. Que de hecho el propio Tarkovsky dice, por ahí también en otra parte,
que para él es una fatalidad, digo, él tiene que el espectador puede sintonizar, no dice sintonizar, no me acuerdo cómo dice, sincronizar tampoco, con su sensibilidad o no, empatizar, no me acuerdo qué dice, pero dice, después los autores, el espectador puede o no entrar en resonancia con mi sensibilidad, digamos, ¿no? Y eso como una fatalidad, bueno, o reaccionás, o entras en sintonía, o en resonancia, o no. ¿No? Y si no entras en resonancia, bueno, no te va a gustar, te va a aburrir, no vas a entender, ¿no? La película. O no va a suceder la película en tu espíritu, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si entras en resonancia, sí. Digamos, ¿no? Entonces ahí se produce ese efecto de disfrute estético, inclusive de que acompañás la película, acompañás el recorrido, y de alguna manera, yo creo que eso seguro, sin duda, tiene mucho que ver con la manera de encarar las películas de Tarkovsky, confiar, porque él habla del montaje del espejo y de las dificultades que tuvieron para montar el espejo, que no es la última, ¿no? La última es Nostalgia de él, o es el espejo. Nostalgia me parece que es la última. Parece que es el sacrificio la última, me parece. Sacrificio. No estoy seguro, me parece que es eso. Puede ser, bueno, está entre esas, ¿no? Pero es de las últimas películas el espejo. Puede ser que sea la última que hizo en Rusia, ¿no? El espejo. Bueno, no sé. Y dice, bueno, finalmente logramos encontrar un día, cuando ya pensábamos que no le íbamos a poder armar la película, me llamó el editor, el montajista, y me dijo, creo que la encontré. Es decir, como que hay una búsqueda, digamos, y él confía en que su manera de encarar imprime en el material esa sensibilidad de cara al tiempo, ¿no? Que lo llama estado interior. El estado interior, eso fue la prueba, dice algo así, como que efectivamente el estado interior había sido capturado en el material, ¿no? Porque se encontró el vínculo, la relación entre los distintos fragmentos para que el tiempo fluyera, digamos, ¿no? De fragmento en fragmento. Y básicamente lo que él concibe como operación de montaje es respetar el tiempo, la presión, la temporalidad que está inscripta, ya envasada, si se quiere, en la toma, capturada en el plano, ¿no? Entonces, este plano tiene esta tensión temporal. Y el montaje consiste en recortarla de modo tal de que empalme con la siguiente. De hecho, utiliza como metáfora las cañerías, ¿no? Como las cañerías que hacen fluir el agua, ¿no? Encontrar que la rosca que tiene un plano con el otro encaja con el siguiente y así sucesivamente, de modo de sostener y hacer fluir ese estado interior, ¿no? Bueno, ese estado interior es lo que, en términos poéticos, dice, entiendo que lo que nosotros aquí entendemos por sentido. Bien, y eso tiene una correlación con una duración específica que tiene cada plano, cada película, con un ordenamiento, con relaciones cronológicas, ¿no? Así como algo muy lindo que pase con un grupo de amigos, por ahí se estira demasiado y se empieza a pudrir, o como algo muy lindo que podría pasar no llega a efectivizarse porque no se le dio el tiempo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, si te hubieras quedado un ratito más, en lugar de irte de esa situación, por ahí hubiera pasado algo distinto y así sucesivamente. ¿Ah? O sea, hay una relación y esa relación está directamente vinculada a un fenómeno que tiene que ver con la intensidad, ¿no? Del tiempo. Voy a ahorrar una parte del recorrido habitual que hacemos, pero muchas veces yo tiendo a utilizar, casi siempre, si no siempre, una analogía, ¿no? Con algún momento particularmente intenso de nuestras vidas, como, digo, bueno, no sé si les pasó, si les pasará, ¿no? Una semanita de vacaciones con la persona de la cual están enamorándose, digamos, ¿no? En el proceso de mayor crecimiento y de intensidad amorosa. Y alguien, digamos, como en el capítulo anterior, no, la comisión anterior, me dijo, bueno, como si te vas con unos amigos, ¿no? Y pasas una semana con tu... Bueno, está bien, cambiémoslo si prefieren una semana con amigos en algún lugar. Sí, para mí es importante porque pienso en vacaciones, ¿ah?
o en viaje, ¿no? Porque es importante la ruptura con la temporalidad habitual, ¿no? El aislamiento, lo que vaya a suceder, suceda específicamente con esa persona o ese grupo de personas, si prefieren, en un ambiente libre de contacto cotidiano con algo que yo creo que hasta debe ser difícil de representar, o más difícil de representar para ustedes que para mí, o para la gente de mi generación, porque eso para mí también casi diría que tiene como condición la ruptura de la conectividad, ¿no? La conectividad vía internet, ¿no? Yo creo que eso es un problema que tenemos. Ustedes se van de vacaciones con un grupo de amigos y difícilmente no entren a sus redes sociales ni estén en contacto cotidiano con el resto de sus relaciones, y muchas veces inclusive con relaciones laborales, ¿no? Quedó pendiente una cosa, me mandaron un mail, che, tengo que contestar este mail, o lo que fuera, si están laburando, o lo que fuera, digamos, ¿no? Pero, digamos, si pueden imaginar ese corte, esa ruptura, esa desconexión, ¿no? Que implica ¿no? Y ese traslado a otra temporalidad, digamos, la pregunta habitual es, ¿qué sucede con esa semana? ¿Cómo se vive con esa semana? ¿Es más larga, es más corta que las semanas habituales? ¿Qué opinan? Al final hice el mismo recorrido, más sintético, pero bueno, caigo por el peso de la costumbre. ¿Lograron seguir el razonamiento? Y el tiempo es completo. A mí eso me hace acordar a cuando, o sea, viví un par de veces algo parecido y me hace acordar cuando era chico, pubertad, adolescencia, me remonta mucho a ese tiempo. Eh, o sea, como que me paro en un tiempo pre-era digital, digamos, pre-2007, 2008. Me paro en el comienzo de los 2000, finales de los 90, y como que más o menos vuelvo a eso. Eh, las veces que me ha tocado algo por el estilo, digamos, un fin de semana, una semana, me paro en ese tiempo y el día pareciera, a mi percepción, un poco más largo. Un poco no, bastante más largo. Como que no lo puedo estructurar como cuando estoy en el día a día, como que se estructura completamente diferente. La percepción del tiempo es completamente diferente. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien quiere agregar algo a lo que dice Nicolás? Me parece, tengo que procesar esta data de predigital en alguien bueno, no sé cuántos años tenés, pero visto desde mí, es fuerte. Para ¿No? mí Porque también piensen que los hijos de ustedes no van a haber vivido eso. Ustedes, por lo menos Nicolás, dice tener todavía un recuerdo, ¿no? Y que para pensar esto se tiene que remitir a una etapa predigital. ¡Wow! sí, igual hay una diferencia, o sea, yo también, o sea, tengo 24 y siento una diferencia, como que ahora los chicos están mucho más conectados que yo a su edad, ¿no? Pero bueno, igual es quizás relativo, ¿no? Yo por ahí estaba conectada con otras cosas o de otra manera, pero bueno, para mí esta cuestión también de cuando era más chica, siento que, un poco como lo que decía Nicolás, quizás se siente muchísimo más largo, ¿no? O las vacaciones es como que son interminables. Y también como hay como una potencialidad del tiempo, que podría ser cualquier cosa. O sea, siento que podría, no sé, intervenirlo de muchas maneras, ¿no? Y atravesarlo muy diferente. Hoy en día tengo organizado mi día y más o menos ya tengo una idea de cómo va a ser. Cuando era niña no, cuando era, no sé, preadolescente no. Es muy diferente para mí. Bueno, eso nos estamos yendo a otra cosa que mi recorrido habitual venía a continuación. Es muy interesante. Estoy tratando de procesar también esto que digo, ¿no? Porque hay como un desvío. Yo asumí el desvío en la comisión anterior, no a la cosa digital, sino a la cosa de la mala prensa del amor romántico. ¿No? Y bueno, por eso dije, bueno, amigos, está bien. Lo importante es, pero bueno, esta cuestión de la dificultad para verse desconectados, ¿no?
y tener que remitirse a la infancia, en el caso de, por lo menos lo que plantean, lo que aparece acá, ¿no? En todo caso, sí, en lo que dice Denise hay otra cosa, bueno, lo que estaba también diciendo Nicolás en cuanto a la extensión del día, que ahora lo podemos retomar, pero me interesa puntualmente la idea de, tenemos una semana. Imaginen una semana en un lugar, selva, playa, montaña, en un lugar que es otra cosa, con gente querida, muy querida, y donde viven donde pueden vivirse una cantidad de cosas muy intensas y muy propias del vínculo que se está que se tenga, que se esté estableciendo. ¿Se entiende lo que voy, no? Ese tipo de vivencia, aunque sea por lo menos como fantasía y utopía, digo, creo que igual podemos conectar con cierta idea, ¿no? En la comisión anterior apareció, bueno, sí, lo que te pasa es que cuando faltan 2 días decís, sí, se pasó volando, ¿no? Faltan 2 días y parece que acabamos de llegar, ¿no? Sí, yo no sé si no coinciden, me dicen, ¿no? Si se quiere, esta mención a las vacaciones eternas en la infancia, digamos, ¿no? Que en todo caso lo retomamos, ¿no? Pero, y pregunté, ¿no? Porque eso es el recorrido al que quiero llegar habitualmente, ¿no? Es cierto, digamos, ¿no? Se está terminando y decís, pará, ¿cómo se está terminando ya esta semana? ¿No? ¿Ya pasó? Y simultáneamente, la pregunta sería, ¿y al segundo día, cuando todavía faltan 5, cuál es la vivencia? ¿No? La vivencia no se parece mucho al 2 días nada más, así que estamos acá, parece una eternidad. ¡Uy, nos quedan 5 días! Un montón. ¿No? ¿Estamos más o menos de acuerdo con esa extrañez, ese extrañamiento de la temporalidad? Sí. Bueno, los delegados dicen sí. Así que los tomo como representantes, tienen ahí el chat para decir no, me opongo, no sé de qué estás hablando, yo estaba chateando con mis amigos, tengo que mandar el mail, ¿qué me estás diciendo? Bien, entonces, ¿de qué depende eso? ¿Qué sucede? O sea, no hay una cosa, porque uno tiende a decir, cuando todavía tenían eso como vivencia más o menos próxima, me solían decir, lo primero que aparecía se pasa volando, esa semana pasó y está bien porque habitualmente te sitúa frente a esa semana ubicándola en el pasado, eso ya pasó, ¿no? Pero en general siempre funcionó esto, pero al segundo día no estás como, wow, ¿no? Desconectaste, pegaste la cosa, entraste inmediatamente en esa frecuencia que tiene que ver con ese desplazamiento a ese otro tiempo, y ese otro tiempo deja de regirse por el orden cronológico. ¿No? ¿Por qué deja de regirse por el orden cronológico? No entra en la cronología, se separa de la cronología. Inclusive se separa de la cronología como referencia. De hecho, sí, lo que están comentando es una prueba, ¿no? Tengo que, para entender eso, referirme a cuando era chico y tenía las vacaciones Entonces, esas vacaciones quedaron recortadas de la cronología, digamos, ¿ya? Y conectadas desde esta idea con eso que define un paradigma de cierta concepción o cierta percepción del tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Digo, si son amor romántico friendlies, digamos, algunos de ustedes, y dicen, sí, a mí me recabe enamorarse y bla, si les pasó alguna vez, eso que les pasó queda como referencia ineludible, digamos, después por ahí se convirtió en el amor de su vida y son viejitos y están juntos, o por ahí, bueno, fue un tiempo, y después pintó otra y otra relación, o lo que fuera, pero siempre va a quedar esa como especie de referencia, de paradigma, de evaluación, de comparación, de término de comparación, ¿no? Porque es una vivencia que tenemos, que se convirtió en algo propio, se apropiaron de eso, y que no terminan de descifrar nunca. Como que, bueno, que cada tanto recuerdan. ¿No? Yo hay eventos de mi juventud y de mi infancia y demás que sigo recordando, algunos angustiosos, algunos donde le pifié, algunos donde qué sé yo, que no se apagaron, digo, y que en todo caso resuenan de otra manera. No quiere decir que me siento como que no lo superé, ¿no? Sí, quiere decir que
que siguen estando ahí, siendo un marco, te graban, ¿no? Y te condicionan, ¿no? Y te dan perspectiva sobre las cosas, sobre y demás. Se coincide más o menos con esa idea, que es un tiempo que se recorta, que se separa, ¿o no? Bien. Hay una analogía que supongo que ya están sospechando con el tiempo de la película. Te vas de tu temporalidad habitual, entras en la temporalidad de la película. Esa analogía es la que, por supuesto, particularmente me interesa, pero sobre todo para que se vea que no estamos trabajando con una construcción arbitraria y artificial que inventó Griffith y después desarrollaron unos cuantos, sino que trabaja con estructuras de nuestra imaginación, de nuestra psiquis, de cómo funcionamos, y que en todo caso lo que hace el cine es articular un espacio-tiempo propio, digamos, al cual podemos volver, digo, ¿no? Yo me dispuse a ver True Detective, que es un espacio-tiempo que ya conozco, que no es agradable, pero que es intenso, que es rico, que me interesa, que quiero seguir pensando, que quiero seguir relacionando, que quiero seguir teniendo como comprendiendo mejor, digamos, porque siento que ilumina aspectos del mundo que me interesa descubrir, no que me denuncia la corrupción policial o el entramado, ¿no? Eso, bueno, ya lo tengo así resuelto, ¿no? Sino otras cosas que en todo caso se ponen en juego y que me siguen intrigando, ¿no? Y las buenas películas me siguen intrigando toda la vida. Digo, yo hay muchas películas que trabajo hace 20 años como docente y que cuando la vuelvo a ver crece, no es que ya está, digamos. Y puedo, sin volver a verlas, hablarles 2 horas de la película, ¿no? Porque ya las tengo de memoria, ¿no? Pero transitarla igual es otra cosa, ¿no? Y a veces me pasa que me conmuevo mientras estoy contando una escena y demás, porque es una estructura de sentido que de alguna manera ya tengo incorporada en, ¿no? Por ahí me pasó acá o no, pero a veces digo, es literal, a veces se pone la piel de gallina. Pará, estás contando una escena de una película, que estás contándola en una clase. Me ha pasado quebrarme, ponerme a llorar en alguna que otra clase, hablando de una película, ¿no? Hablando yo soy muy llorón, ¿no? Yo lloro mucho cuando veo las películas. Mis hijos me cargan, me miran. Aparte, claro, cuando yo veo películas que ya vi muchas veces, me pongo a llorar cuando empiezan, no cuando pasan, ¿no? Entonces yo me tapo, trato de que no me vean mis hijos, porque es un papelón. Pero tiene que ver con esa conexión a una idea que implica esa sensibilidad, ¿no? Bien. ¿Y a qué venía todo esto? Bueno, lo que vamos a postular acá, sin darles más vueltas de las que ya le dimos, es que esa intensidad que define ese recorte es intensidad de sentido. En el sentido en el que trabajamos la idea de sentido. También en la vida personal, digamos, ¿no? Un momento trágico de nuestra vida. Cuando digo estos eventos de mi infancia, adolescencia, juventud que resuenan todavía hoy, en ciertas... ¿Por qué resuenan? ¿Por qué me acuerdo de eso, digo, ¿no? Bueno, qué sé yo, de cada circunstancia dependerá de qué me acuerdo, y obviamente todo esto lo digo no tanto para hacer mi propia terapia, sino para buscar analogías en lo que les pueda suceder a ustedes con relación a esas cosas, que sí que es cierto, che, loco, recuerdo, ¿no? Y cada tanto me vuelve ese momento que fue humillante, o que fue fervoroso, o que fue ahí qué bien que estuve en ese momento. Bueno, son necesidades que tenemos de reconectar con esa persona que fuimos en ese punto para iluminar cierto aspecto de lo que somos, del conflicto que tenemos hoy presente, digamos, básicamente, ¿no? Y es decir, que tiene que ver con una comprensión que está cifrada, de alguna forma, digamos, en esa experiencia, y que el cine ofrece experiencias artificiales que, a diferencia de esas, son compartibles, ¿no? Entonces podemos hablar de True Detective, de Apocalipsis, o de cualquier otra película, y decir, a mí me pasa esto, me pasa lo otro, para mí ese momento bla, para mí lo que fuera, y en todo caso, inclusive ponernos en contacto, porque efectivamente, digamos, sucede que reaccionamos, que respondemos, ¿no? La idea de respuesta para mí es clave, ¿no? Que estamos respondiendo a lo que propone el hecho estético. Bien, hasta aquí más o menos
se entiende por dónde va, se percibe más o menos por dónde va la idea, porque en definitiva lo que hace una película, si seguimos con lo que está diciendo Tarkovsky, es proponer una experiencia que tiene una duración, es un tiempo envasado, es esta idea de que lo que decía Julieta al principio, de tiempo con una circulación que tiene que ver con, bueno, qué sé yo, True Detective, son 8 horas, pero en esas 8 horas tenemos 3 líneas temporales distintas, 95, 2002, 2012, que no vemos lo que sucede en el medio, digamos, pero que se instalan, y no es que son, vamos a ver, 3 horas del 2012, 2 horas y media del 2002 y 2 horas y media del 95, sino que se van intercalando en una construcción que cronométricamente juega con las distintas líneas que se juxtaponen, que se dispersan, que bueno, que no son 95 al 2012, 17 años de la vida de estas personas, comprimidas en 8 horas, que sí lo son también, sino elaboradas en función de relaciones de sentido, finalmente, digamos, ¿no? Y entonces, que se condensan, ¿no? que fluyen, que se vinculan, que hay una serie de líneas que se articulan temporalmente. Es decir, que el manejo temporal, finalmente, de una película se corresponde análogamente a cómo funciona nuestra subjetividad. Inclusive es un anudamiento que podemos hacer, ¿no? Yo flashé con Apocalipsis Now a los 22, 23 años, pongámosle, y hace que me calculan, 30 y algo, 31, 32 años, que me acompaña Apocalipsis Now, la vi 30 veces, no sé cuántas veces la vi, y podría decir que me cambió la vida, digo, ¿no? Hay películas que me cambiaron la vida. Es decir, no, la cambié yo, pero la cambié en diálogo y en tensión y en revelaciones que tuve como experiencias como espectador de cine. Digamos. Entonces no es que me cambie, está bien, no te cambió la vida. ¿No? Lo acepto, es una exageración. ¿No? Pero es una exageración hasta cierto punto solamente. ¿No? Yo creo que el arte tiene esa facultad, ¿no? De permitirnos experiencias que te permiten orientarte. Ahí está, orientarte es mejor que decir que me cambió, ¿no? Te propone un recorrido, que es una experiencia sensible y que entonces te da un recuerdo, pero un recuerdo en el sentido etimológico, ¿no? De volver a pasar por el corazón, ¿no? De recordar, que es volver ¿no? Como una experiencia donde te sitúas de una determinada manera, ¿no? Y te situás frente a un determinado tipo de conflicto y tenés una perspectiva. Después, ¿qué adoptás? ¿Qué lográs? ¿No? Porque muchas veces es un desafío, ¿no? Hay que ser Jake Sully, hay que ser Rust, hay que ser Marty, digamos. No es tan fácil, ¿no? Un hombre sabe cuando está en deuda, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? ¿En deuda con quién? ¿Con qué? ¿No? Se pone primero en conflicto. ¿Ya hablamos de eso acá? De la deuda cuando se encuentran, porque hablé en la otra comisión. Sí, ya hablamos, está bien, me parecía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué resuena en eso, no? ¿Qué nudo de sentido en relación a la serie? Y eventualmente una vez que comprendes en relación a la serie, ¿no? Como la serie sucede en la imaginación del espectador, ¿no? ¿Qué nudo estás anudando ahí desplazadamente en el nudo que anuda Marty? Que por supuesto no me pasó nada ni remotamente parecido nunca a lo que les pasa a Marty Rust, ¿no? Literalmente, digo, ¿no? Bien. Bueno, tenemos 15 minutitos más. Si les parece bien, planteo esto y vemos hasta dónde llegamos. Y si están muy cansados, vamos a ver el partido. No, digo, si están muy cansados, seguimos la semana que viene. ¿Qué quieren? ¿Avanzamos un poquito más? No se sientan obligados, sean... ¿no? Bueno, no, si no quieren, no. No traten de hacer lo que yo... Dicen, che, ¿qué quiere Adrián? No traten de hacer lo que yo quiera, díganme ustedes, están cansados. Porque acá digo, hay una pausa posible, ¿no? Después no vamos a terminar todo esto en 15 minutos. Puedo hacer un repaso así muy grueso y listo, y
redondeamos con esto, que es hasta donde hubiéramos debido llegar, pero bueno, pasaron cosas con mi cerebro, básicamente. ¿Qué dicen? Sí que es, que Julieta dice sí que le dedicamos 15 minutos más a esto. ¿No tienen un chat entre ustedes para decir, no, Julieta, que sí, la concha? No, decía que sí que fue una semana larga. Todo lo hambre. Bueno, tenés a perfecto. No hay problema. No tienen por qué durar 2 horas todas las clases, digamos. De hecho, bueno. Estamos a 10 minutos. ¿Alguien quiere decir algo como para redondear? He compartido con el chat. Bien. Muchas gracias. Mirá qué interesante. Bueno, nadie quiere decir nada, así que nos vemos en una semanita con Memento y Apocalipsis y todos los textos leídos. O bueno, por lo menos Memento y Apocalipsis. Y listo. Gracias, nos vemos. Suerte. Hasta luego. Gracias. No, gracias. Gracias, Adrián. Listo. No, gracias, Leo. Gracias igualmente.